Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Nehemías capítulo 3, saludos de los hermanos que conocemos, los pastores allí, tanto de Rivera, Tacuarembó, Maldonado, mandan todos saludos. Y también manda saludos Verónica, aquellos que conocen, a Berito, manda saludos para todos. Estuvimos hablando allí por teléfonos. Santiago también estuvo allí en el campamento, así que mandan saludos también allí. Y bien, vamos a abrir en Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3, y vamos avanzando un poquito más en el libro de Nehemías. Y podemos decir en esta noche, vamos a ver manos a la obra, manos a la obra. Bien, después de que Nehemías convenció al pueblo de que lo ayudaran y comenzaban todos a ocuparse en trabajar, luego de haber considerado en primera parte la oposición de aquellos enemigos que se estaban levantando y también recordar las promesas de Dios, estaban todos listos para comenzar su trabajo. El reconstruir los muros. Y bien, Nehemías dedica a presentar allí la división de las responsabilidades. Y cuando llegamos al capítulo 3 es cuando llegamos a los primeros capítulos de Crónica. Tenemos 7 capítulos que habla de nombre. Y a veces cuando uno lee la Biblia dice, bueno, vamos a saltear estos 7 porque son nombres que yo no conozco, no sé, voy a pasar al octavo. ¿No? Y Nehemías capítulo 3 puede parecer también lo mismo. Pero allí encontramos cómo se distribuye las responsabilidades y las tareas. Y vamos a tratar de aprender algunas cosas en este capítulo 3 que sean útiles para nuestra vida, sean útiles para nuestra iglesia, sean útiles para que estemos edificando también el muro de nuestra vida. Y bien, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3, Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos. Hasta allí vamos a leer. Vamos ahora. Qué bueno, Dios, es poder estar juntos en esta tarde, poder reunirnos y poder alabar, adorar tu nombre, pero también gracias porque podemos tener una oportunidad para alimentarnos juntos de tu palabra. Y rogamos, Dios, para que hables a nuestro corazón en esta hora, a cada uno, y que ella nos esté desafiando y tu palabra esté obrando en nosotros, Señor. Qué grato es poder reunirnos como tu pueblo y rogamos para que obres en esta hora en cada corazón. Tú conoces nuestra necesidad. Y sin duda conoces nuestro corazón y, Padre, que tu maravillosa palabra esté haciendo la obra en nosotros. Oramos y también, Dios, me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí tu palabra en esta hora. Te agradecemos y oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, tenemos allí estos 32 versículos del capítulo 33 que, como veíamos los primeros 3 versículos, van dando los nombres de las personas y lo que iban reparando, que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero podemos mirar a grandes rasgos, en primer lugar, algunas cosas de este capítulo 3 que podemos ver. En primer lugar, lo que podemos ver es que Nehemías sabía que él no podía construir los muros solos. Él solo no iba a poder reconstruir todos los muros. Él necesitaba de ayuda, necesitaba de apoyo. Bien, también otra de las cosas que podemos ver es que aquel líder supo dividir las responsabilidades para construir la muralla. No solo él no podía hacerlo solo,
sino también él debía, delegar las responsabilidades para que así ellas se llevaran a cabo. Pero también él no solo dividió las responsabilidades, sino que también vamos a ver que él delegó el liderazgo con otras personas. Bueno, no era él solo el hombre orquesta que tenía que hacer todas las cosas, sino que, él era el líder, pero otros estaban allí con responsabilidades en el trabajo. Y también, de suma importancia, tener presente cuál era el propósito por el cual estaban levantando los muros. Y bien, al sin duda ir preparando el plan para dirigir al pueblo en la reconstrucción de la ciudad, Nehemías estuvo presente. Al menos algunos principios que vamos a estar mirando más detalladamente en esta tarde. Y Nehemías sabía de que si quería llegar a buen puerto, podemos decir, tenía que haber una organización, tenía que estar organizado el trabajo. Y era una tarea grande. En aquel tiempo no se tendrían máquinas para hacer material, no se tendrían máquinas para levantar las piedras que habíamos dicho que había gran cantidad de piedras, que fue una de las formas en que los babilónicos cuando destruyeron Jerusalén usaron piedras para hacerlo. Sí, por lo tanto, necesitaba haber una organización. Y observamos en el versículo 2 que decía, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Había una organización, versículo 7, junto a ella restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronatita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y al leer todo el capítulo, si lo estaba leyendo como era la tarea que teníamos de ir leyendo el libro de Nehemías, vemos la repetición de junto a ellos, después de ellos, tras ellos. Nombres que no solo están al azar, sino que dice, fulanito de tal lugar, o hijo de. Muestra que no era así como se le ocurría agarrar uno una pala, una cuchara, un balde e ir a construir, sino que había una organización. Y Nehemías estaba allí en conocimiento y había estado detrás de cada uno de estos. Cada uno tenía su lugar de trabajo y cada uno, hombro con hombro, con su vecino, estaban construyendo y levantando los muros. Cada uno sin duda conocía cuál era su lugar. Y esto ayudaba también a esta organización a que hubiera una buena organización, una buena supervisión y cuidado de que estuvieran cada uno construyendo el lugar que le correspondía. Y cuando miraba y leía esto con detenimiento, y como mirábamos las semanas pasadas, esta era una obra no de Nehemías, sino que esto era parte de lo que Dios quería que se hiciera. Era la obra de Dios. El dueño era Dios. Y lo que vemos en el hecho de que había una organización muestra que Nehemías le dio la importancia adecuada a la obra que él tenía que hacer. Y eso nos muestra de que cada uno de nosotros también somos responsables de ser ordenados, de ser organizados en lo que compete a nuestra responsabilidad en la obra de Dios. No debemos hacerlo a las patadas, como se dice, ¿no? Tengo que hacerlo y luego así nomás. Sino que por el contrario debemos tener presente, y Nehemías mostraba eso en la organización. Era la obra de Dios y ella merecía y necesitaba lo mejor. Una buena organización iba a ayudar a que esa obra fuera levantándose y esos muros fueran poco a poco creciendo. Bien, somos en esta área nuestras tareas organizados. Nos organizamos para llevar adelante nuestras responsabilidades. Pero había una de las cosas también que es importante. No solo había organización por organización, sino que también en segundo lugar había participación. Como bien dije al principio, Nehemías se dio cuenta de que para alcanzar la meta de reconstruir la ciudad,
todos tendrían que participar. Todos tendrían que participar. Y bien, hermanos, somos parte de una iglesia. Y todos somos responsables porque esta iglesia funcione. Todos somos responsables de participar en la obra de Dios, en el lugar donde Dios nos ponga. Y bien, la obra de Dios, en primer lugar, o bajo este punto, requiere la cooperación. Por eso podemos ver que estaban distribuidos en diferentes partes, en forma organizada, pero también, a cada uno se les había asignado un grupo de trabajo, equipos de trabajo. Cada una tenía una parte dentro del proyecto más grande, la edificación del muro. Y bien, Nehemías comenzó a dar participación e involucrar a todo el pueblo. Y hermanos, estaban involucrados desde los más pequeños hasta los más grandes. Estaban involucrados hombres y mujeres en la participación de la edificación. Vamos a ver que todos tenían su trabajo, asignado conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Y vemos que se les da una lista de familias completas que colaboraban en la reconstrucción de los muros. Y bien, hubo esa parte de esa participación. Y eso nos lleva a una segunda subpunto, ¿no? La obra de Dios requiere de la colaboración de toda clase de personas. Y podemos ver que en la construcción del muro había diferentes tipos de personas con diferentes oficios, con diferentes clases sociales. Algunos tenían grandes talentos, otros no lo tenían, otros tal vez eran buenos administradores, pero no sabían nada de construcción. Unos solo sabían cantar, otros, tal vez se dedicaban al comercio, mujeres de todas las edades. Pero cada uno de estos podemos ver en el relato que todos estuvieron dispuestos a cumplir su tarea, aún a sacrificar sus intereses por un bien común. Y es interesante allí en el versículo 12, miren en Nehemías capítulo 3, versículo 12, dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Él con sus hijas. Las hijas de aquel hombre estaban allí colaborando con el resto, involucradas en la reconstrucción. Obviamente también la obra de Dios requiere gente comprometida. Y también vemos allí aquella gente comprometida con la construcción. Bien, dice allí el versículo 20, la primera parte del versículo dice: después de él Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Yo hago mi partecita y el demás que se arregle como puede. Esta es mi responsabilidad. Lo demás no me interesa. Pero bien allí, y Nehemías recuerda y destaca allí el autor de Nehemías, ¿verdad?, a Baruc, alguien que estaba comprometido. Alguien que sí restauró con todo fervor, con todo ánimo. Él sabía cuál era su causa. Él sabía cuál era el objetivo y estaba comprometido con esta. Y sin duda que no era fácil la tarea. Algunos tal vez estaban trabajando solos en lugares alejados. Otros tal vez tenían un trabajo más difícil que los de otro lugar del muro. Que la destrucción y la caída del muro fue en todos lados igualita, ¿no? Había en un lugar tal vez más piedras que habían sido lanzadas para destruir los muros, tal vez había algunos muros que estaban un poquito más altos que otros, por lo tanto no era igual el trabajo para todos, pero sí todos tenían un mismo objetivo: levantar esos muros para la gloria de Dios. Y se necesitaba sin duda de compromiso. Sin duda que, al igual que Baruc, otros de la lista aquí en este capítulo 3, bien, tuvieron que comprometerse a aún estar dispuestos a pagar el precio con el fin de terminar la tarea que tenían, levantar los muros.
Pero también la obra de Dios requiere de gente que dé su ejemplo. Y eso lo vemos enseguidita en el versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Bien, vemos allí a los sacerdotes involucrados en la construcción de los muros. Y a esta altura Eliasib, el sumo sacerdote, era una de las personas más importantes de Judá y más poderosa de Judá. Aquellos que estuvieron el jueves cuando comenzamos el estudio de los 4 evangelios, mencionábamos cuál era la posición de los sacerdotes y sumos sacerdotes luego de la caída de Judá y de cautiverio. Y decíamos que luego de eso no solo tenían una parte en el área de adoración a Dios, sino también comenzaron a tener poder político. Por lo tanto, en esta altura, este hombre Eliasib tenía mucho poder. Pero aquel hombre, más allá de su posición, vemos que él estaba allí apoyando al pueblo, involucrado, también entusiasmado en la construcción de los muros. Y allí en el versículo 1, no sé si el autor allí trayendo dice, Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron allí en la puerta de las ovejas. Y eso nos lleva a otra verdad. La obra de Dios requiere que dejemos de lado nuestra posición. En el versículo 8 encontramos allí que se nos dice el relato que había plateros, había perfumeros, y ellos dejaron la posición o su tarea. Yo soy un platero, así que no puedo construir muros. Yo soy un perfumero, yo soy un sacerdote, así que yo no puedo poner o dejar mi lugar para ir y levantar muros. Pero saben, ellos dejaron de lado sus tareas, sus suposiciones, y fielmente fueron y comenzaron a reconstruir los muros. Muchas veces nos cuesta dejar nuestra posición. ¿Cómo yo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Mirábamos cuando estudiábamos Filipenses, ¿verdad? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su posición por obedecer a su Padre. No es nuestra posición lo importante, sino nuestra obediencia a lo que Dios tiene y Dios quiere y espera de nosotros como sus hijos. Y bien, debemos también, y una cosa va unida con otra, ¿no? La obra de Dios requiere que dejemos de lado nuestras preferencias. Y aquí los obreros no podían poner sus preferencias por encima de la necesidad. La necesidad era levantar los muros. Los levitas y sacerdotes no podían poner excusas. No tengo que cuidar las ovejas, no tengo que hacer esto o aquello. Había una necesidad y era levantar los muros. Porque aún pensaba, yo soy levita, yo soy un comerciante, así que no puedo edificar muros. No, esa no es mi tarea, no es mi responsabilidad. Yo tengo otra posición, yo tengo mis preferencias. Ahora, si no se levantaban los muros, el sacerdote no iba a poder hacer nada, porque no iba a haber un templo, no iba a haber un lugar de sacrificio, no iba a haber ovejas, porque ¿dónde iban a estar? Si el comerciante no quería colaborar, no iba a haber un lugar donde él pudiera venir a la puerta a comerciar y a trabajar. Entonces iba a tener un título de comerciante. Y así cada uno. Cada uno debía cumplir su responsabilidad para que allí aquella ciudad se levantara y cada uno pudiera tomar su lugar, su labor, para llevar adelante aquel lugar. Y saben, cada uno de nosotros somos responsables de que la iglesia de Cristo funcione, que la iglesia de Cristo crezca, para que así tomemos nuestro lugar de Dios asignado para su gloria y para su honra. Por lo tanto, más allá de nuestras preferencias, a veces hay momentos que debemos hacer aquello que no nos gusta tanto, pero es necesario. Y debemos allí poner manos a la obra. Y bien, sin duda que la obra de Dios requiere que no perdamos el objetivo. Una vez que cada uno de ellos tenía asignada la tarea, la meta era edificar. Y la meta era terminar con su parte.
habité. Y bien, miramos el versículo 30 que dice, tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anum, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Bereguías, enfrente de su cámara. Todos edificaron, y todos para un objetivo mayor, la gloria de Dios. Y leía también esta semana, ¿no?, que alguien decía que con demasiada frecuencia la obra de Dios y la iglesia de Dios se parece a un estadio de fútbol, en que muchos de los miembros de la iglesia son menos espectadores, que ven cómo se desarrolla el partido, gritan de afuera, critican de afuera, pero no participan en la tarea. Criticamos, hoy el hermano hablaba de la crítica en la oración, ¿no? El tema. Y evaluamos, nos enojamos, pero ¿cómo le pegó a la pelota? Mira qué burro. Le tenía frente al arco y le erró. Participamos desde afuera, pero no dentro de la cancha. Pero bueno, la obra de Dios no es como un estadio de fútbol, y no es un partido de fútbol, sino que en la obra de Dios todos tenemos que estar involucrados. Todos somos partícipes porque Dios así nos enseña en su palabra. Y saben, hermanos, otra de las cosas que es interesante de notar, y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, es que aquí no solo se destaca que todo iba bien y que todos participaban, porque también vemos aquí que hubo algunos que no quisieron participar. Allí en el versículo 5 del capítulo 3, algunos se negaron a colaborar. Y dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Bueno, hubo aquellos que no participaron, hubo aquellos que no quisieron participar en la tarea de su Señor, ¿sí? Lo que leía en una de las traducciones es que cuando habla de Señor no se refiere a Dios, sino al Señor, el Señor de los tecoitas. Algunos no quisieron participar en la obra que le correspondía a uno de esos señores, los tecoitas. Y bueno, ¿qué pasó con estos? ¿No se animaron a colaborar? ¿Cómo afectó esto la obra de Dios y la tarea específica que se les había asignada? Y una de las cosas que vemos que observamos es que el Señor llevó a cabo su obra sin necesidad de aquellos que permanecieron al margen. Obviamente un día tendrían que dar cuenta, pero Dios llevó adelante la obra. Y saben, estos no tuvieron la satisfacción de los demás y perdieron su bendición. Tal vez podemos pensar como cuando Nehemías le dijo a aquellos Sanbalat, Tobías que querían participar, ellos no tuvieron parte ni suerte, perdieron la bendición, perdieron la posibilidad de estar involucrados. Hermanos, ¿a quién estamos invitando? ¿A la mayoría del pueblo o a estos que no querían participar, los tecoitas? ¿Estamos involucrados? ¿Estamos allí siendo partícipes de la obra? Pero también otra de las cosas es que hubo sí una organización, sí hubo una participación, pero hubo una coordinación en el trabajo. Y creo que tal vez tendría que haber puesto el punto adelante, ¿no? Organización y coordinación. Pero bien, allí era importante que el muro fuera trabajado y fuera adelante en forma coordinada en los diferentes aspectos del trabajo. Aún vamos a ver que era importante la coordinación cuando avancemos en el capítulo y comienza a haber dificultades. Comienzan a levantarse el enemigo. Y esa coordinación ayudará a que en medio de las dificultades coordinadamente pudieran presentar defensa contra la oposición. Pero hubo allí un trabajo coordinado. Cada uno tenía que empezar su labor en una manera precisa y terminar. Y ahora yo traje un mapita del muro y esto es lo que ellos tenían que construir. Y si ustedes miran sus Biblias, tal vez si hacen como yo les va a ayudar. Vayan marcando cuando leen que dice la puerta tal, entonces les va a ayudar a identificar. Y eso es lo que yo hice, conseguí el mapita y hice. Pero el trabajo fue coordinado. Si ustedes leen sus Biblias, van a ver que la tarea comienza aquí
¿sí? La puerta de las ovejas, allí estaban los sacerdotes, versículo 1. Después sigue la puerta del pescado, la puerta vieja y antigua, puerta del valle, puerta del muladar, puerta de las fuentes, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta de juicio y terminamos a la puerta de las ovejas. Esos son los 10 tramos grandes que encontramos en la reconstrucción del muro. Más o menos lo que leía es que son alrededor de 40 subsesiones, o 41, en los cuales se divide esta gran obra. Pero lo que va marcado en la Escritura son estos 10 lugares en los cuales se construye. Y si miramos los nombres, no son al azar los nombres. Todos son significativos de lo que pasaba en cada una de estas puertas, pero no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver más adelante. Pero bien, cada uno tenía una tarea, una responsabilidad. Yo traje este dibujito, el otro. Este es un poquito más detallado y allí, un poco más pequeño, pero allí tienen algunos de los lugares que también se mencionan en el relato, ¿sí? Para tener un mayor conocimiento del lugar. Pero lo que quería marcar en esta hora era solamente los tramos y los lugares que fueron edificados. Pero bien, esta tarea estaba sí organizada, pero estaba coordinada. Y parece ser que el trabajo fue determinado conforme al lugar en que vivían cada uno. No le tocó a los que vivían en Manga ir a la Ciudad Vieja a reparar el muro, sino que dentro de esa organización había esa coordinación tratando de que las familias pudieran reconstruir aquellas que estaban allí, donde estaba asignado que ellos vivieran o vivían. Y por ejemplo, miren el versículo 21, capítulo 3, versículo 21. 3:21. Dice, tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Bueno, se identificaba allí los lugares y las casas. Versículo 23 dice, después de ello, ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. También podemos ver eso en el versículo 24, en los versículos 28 al 30. Cerca de su casa, frente a su casa, encontramos esas palabras identificando. De esta manera, también dentro de esa organización y allí esa forma de coordinarse, cada uno trabajaba frente a su casa. ¿Y qué podría ayudar esto? Bueno, si yo estoy reparando frente a mi casa el muro, me voy a preocupar de que ese muro quede bien. Porque si no, el primero que cae en el muro va a ser de mi casa y voy a quedar allí expuesto para que el enemigo me atrape. Ayudaba a que, bueno, con mayor interés reparara ese muro, pero también eso me ayudaba a dar más sentido de pertenencia. Ese es nuestro muro, ese es mi muro que construí yo también junto con el pueblo, pero ese también me defiende del enemigo. Bien. Vemos que los que vivían fuera de la ciudad también recibieron tareas y colaboraron en las partes más remotas del muro, trabajando. Y otra de las cosas que podemos ver cuando leemos allí en el relato del capítulo 3, que había gente del otro lado del río. Ah, no, pero esa es la tarea de otros. Yo vivo por allá, no. Estaban participando, involucrando, cooperando, trabajando. Y bueno, la tarea también, sin duda que la tarea fue allí coordinada desde la perspectiva de las responsabilidades de cada uno. ¿Dónde reparaban los sacerdotes? Versículo 1. La puerta de las ovejas. ¿Y por qué los sacerdotes necesitaban ovejas? Necesitaban hacer sacrificios, parte de la adoración a Dios. Y así podemos ver de que también de acuerdo a sus responsabilidades se les asignó las tareas. Bueno, hubo allí también, ¿verdad? Como decíamos, una coordinación. Y por último, y estos son tal vez 4 puntos, podemos sacar muchos más, pero otra de las cosas que me gustaba ver aquí es, bueno, el reconocimiento. Nehemías reconoció el trabajo bien hecho de los trabajadores, de sus hermanos.
¿verdad? Él no solo se interesaba por ellos y porque ellos trabajaran, sino también por reconocerlos y conocer a aquellos que estaban en la obra. Bueno, es interesante notar que aquel líder sabía quién había hecho determinada tarea, cuál tarea, pero también cómo la había hecho. Y cuán importante es que reconozcamos entre nosotros a aquellos que sirven, pero que también eso nos estimule a estimularnos, valga la redundancia, unos a los otros a ir y cumplir con nuestra tarea en el pueblo de Dios. Y también vemos esto en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo reconocía a aquellos fieles colaboradores que estaban con él en la obra. Bueno, dice allí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, ya al fin de sus días de Pablo, dice: solo Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos y tráelo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, Pablo reconocía a aquellos: Marcos me es útil, tráelo. Marcos me va a ayudar, Lucas está conmigo. Bueno, él reconoce y vemos en todas sus epístolas que él recuerda a sus colaboradores, a sus compañeros de tarea. Dice en Colosenses 4:11, dice: también Jesús, llamado justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Ahora esos que estaban a Pablo le estimulaban, le ayudaban, pero lo que queríamos ver es, el reconocimiento. Bueno, esto marca la importancia también y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la obra que el Padre nos ha encomendado. Ese reconocimiento sí marcaba el agradecimiento por parte del líder, pero también marcaba cuán importante era que cada uno cumpliera con su responsabilidad. Porque, como hemos dicho, no era el plan de Nehemías, sino que era el plan de Dios que esa ciudad fuera levantada. Y hermanos, tengamos presentes hoy en día que todos nosotros somos colaboradores del gran arquitecto Dios. Pablo decía allí en 1 Corintios 3, cuando había divisiones: yo soy de aquel, yo soy del otro, yo soy de Mengano, yo soy de fulano. Maravillosos parecían esos corintios. Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos somos colaboradores en edificar la casa de Dios, el pueblo de Dios. Y Dios honra a quien le sirve bien. Y bueno, Nehemías alentaba y estimulaba a aquellos que merecían y que estaban allí. Pero también Nehemías no tuvo poco de decir: miren los tecoitas, no quisieron construir. Pero la obra sigue adelante. No miremos a estos que no construyen, vamos a mirar a aquellos que construyen. Sigamos manos a la obra, porque todos somos colaboradores de Dios. Y Dios justo obrará también. Bien, leíamos aquel varón Baruc, ¿verdad? Allí no se nos da cuenta cómo hizo la tarea. Lo que se nos dice es que él hizo su tarea con mucho vigor, siguió adelante. Y Nehemías dejó este ejemplo de aquel hombre para todas las generaciones. Y bien, Nehemías no se ocupa de llamar la atención a su propio esfuerzo. Ni siquiera se menciona su nombre entre los que construyeron, pero sin duda sí lo hizo. Pero bien, cuán importante es que estemos nosotros, tomando nuestro lugar, honrando a nuestro Dios y siendo siervos útiles. Bien, cuán importante es, hermanos, que tengamos presente la importancia de estar todos en sintonías construyendo los muros. Y que nuestro único objetivo como iglesia sea la gloria de Dios. Por lo tanto, tomemos nuestro lugar en la iglesia, no como espectadores, sino como colaboradores de Dios. Y por tanto, todo lo que hagamos, lo estemos presentes que para la gloria de Dios. Pablo aún lo destaca en 1 Corintios 10:31, ese versículo que todos repetimos y conocemos de ir al campamento. Pero a veces lo repetimos tanto que somos loros, pero no le encontramos o no llevamos a la aplicación. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, o la palabra de Dios, dice en Romanos 11:36, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por
lo maravilloso que ella es. Y gracias porque podemos ver aquel ejemplo de aquel pueblo construyendo, aquel pueblo levantando esas murallas. Pero también podemos ver qué privilegio de hoy también nosotros ser partes de ese equipo de trabajo, ser colaboradores todos de ti, Señor. Y que cada uno de nosotros también miremos a nuestra vida con tu palabra y veamos, bueno, estamos colaborando, estamos tomando nuestro lugar en esa edificación, dejando de lado nuestras preferencias, nuestra situación y con manos en la obra, porque no es nuestra obra, es tu obra, Dios, y que tomemos nuestro lugar en ella, porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria y honra de tu nombre, porque todo es tuyo, Dios, y aún somos tuyos y no nuestro, y que cada uno estemos poniéndonos en tus manos para que seamos edificadores. Pero también, como veíamos, esta edificación sin duda es para tu gloria, pero es también para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro regocijo. Por eso ayúdanos. Y Padre, que sea ese el deseo de cada uno aquí, que tú nos uses en tu iglesia para tu gloria. Oramos, pedimos esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.